Este es una explicación del estado de flujos de efectivo que corresponde a Sol y Luna en el año 1 y 2, ¿verdad? Entre el año 1 y 2. Aquí tenemos los saldos del año 1, aquí los saldos del año 2, que quedaron en los consolidados que preparamos respectivamente. Aquí están los saldos del año 1, solo que hemos colocado los documentos por cobrar netos de los documentos por cobrar descontados. Y aquí están los saldos del consolidado que preparamos en el año 2. Eso también, los documentos por cobrar los hemos puesto netos con los documentos descontados. En el estado de flujos de efectivo vamos a colocar los cambios que han sufrido las cuentas. Aquí tenemos cuentas de activo, entonces cuando el activo aumenta es un cambio al debe. Si el activo más bien disminuyó de un año a otro, como en este caso, sería un movimiento al haber. Para los pasivos y las cuentas patrimoniales, los cambios funcionan al revés. Aquí hubo una disminución del pasivo. Como hay una disminución del pasivo, el movimiento tuvo que haber sido al debe. Y aquí otra disminución, aquí hubo un aumento, en el 2020 habían 32.000, en el 21 38 hubo un aumento de pasivo, pues aumenta al haber. Y el aumento por las utilidades. Al final, todos los saldos de los movimientos al debe tienen que ser igual a la suma de los saldos de los movimientos al haber. Seguidamente comprobamos este movimiento de las utilidades retenidas. Esto fue un aumento en las utilidades retenidas y los movimientos que tendríamos entre el año 1 y 2 sería que hubo una utilidad, aquí está la utilidad neta, que viene directamente del consolidado. En la utilidad neta, aquí está la utilidad neta, ¿verdad? Eso aumentó las utilidades retenidas. Pero también hubo una disminución por el pago de dividendos. Vemos el año que estamos analizando, que es el año 2, y en dividendos, aquí está el pago de dividendos. Eso nos comprueba que sí, que realmente las utilidades fueron de 92.688, el cambio en las utilidades retenidas por este aumento y esta disminución. Como recordarán, el objetivo del estado de flujos de efectivo es registrar los cambios que hubo en el dinero, ¿verdad? Este cambio de 4.257 que ha ocurrido por operaciones normales, ¿verdad? Todo lo que sea movimientos del activo circulante, el pasivo circulante, ingresos y gastos, eso sería de operación, por lo que haya ocurrido en los activos de propiedad, planta y equipo o inversiones de largo plazo, que eso serían actividades de inversión, o que hayan ocurrido en los pasivos de largo plazo y en las cuentas del patrimonio, que eso serían afectaciones en los flujos de financiamiento, siempre y cuando esas operaciones hayan hecho un cambio en el efectivo. No nos interesan las acumulaciones, por ejemplo, gastos acumulados por pagar, nos interesa lo que se haya pagado. Y los ajustes que tenemos aquí precisamente es para poder registrar correctamente las operaciones en operación, financiamiento e inversión, esos cambios que ocurrieron en el efectivo y eliminando aquellas transacciones que no requirieron efectivo. El cambio en la participación no controladora que se refleja en el estado de flujos de efectivo, este que está aquí, se debe a que esa participación no controladora aumentó por utilidades que tuvo la subsidiaria y disminuyó por el efecto del pago del dividendo. Eso lo podemos comprobar en el estado consolidado, ¿verdad? Aquí tenemos un aumento de la participación la participación no controladora, ¿verdad? Entre el 1 y el 3, el cambio que hubo fue de estos 7.386 que se le dieron de participación en las utilidades, pero le disminuimos 1.500 por los dividendos. Eso lo vamos a colocar aquí, ¿verdad? En principio, te pagamos 1.500 de dividendo, que eso disminuye al debe, eso lo podemos ver aquí en el estado consolidado, y le aumentamos por lo que ocurrió en las utilidades netas de la subsidiaria, ¿verdad? La participación que tenía de estos 70.000 una vez ajustados, el 10% era 7.386. Y con esos dos movimientos yo puedo explicar lo que ocurrió aquí en el cambio
de 5.886. Es decir, voy a cambiar este solo movimiento por estos dos. Recordamos que para determinar exactamente los flujos de efectivo de las transacciones, tenemos que agrupar, ¿verdad? Por ejemplo, el interés por cobrar, si hay un aumento aquí en este interés por cobrar, como lo vemos, significa que del interés ganado no hemos cobrado estos 1.000 colones. Y no podríamos entonces decir que el flujo de operación se va a ver aumentado por todas estas utilidades porque todas no se recibieron en efectivo. Hay que ajustarlos por esos 1.000 colones que se dejaron de cobrar de los intereses. También hay que recordar que ya una vez hecho el estado consolidado, las transacciones entre las compañías se eliminaron. Así que el interés por cobrar que había sobre bonos, ese ya quedó eliminado en el estado del consolidado, ¿verdad? Estos intereses que provenían de los bonos quedaron eliminados. Los que nos quedan son estos intereses ganados de 2.000, porque todo lo que se refiere a transacciones entre compañías quedó eliminado. Hay muchas formas de hacer este borrador para el estado de flujos de efectivo, ¿verdad? Podríamos simplemente aquí juntar esta transacción con las del estado de resultado y entonces ir agrupando. Pero igual también podríamos decir aquí, bueno, estos 1.000 colones que quedaron al debe, B, ¿verdad? Esos de intereses por cobrar, los voy a unir para agruparlos con el interés ganado que aparece en el estado. ¿Verdad? El interés que aparece en el estado, si yo lo busco, es de 2.000 colones. Y si yo junto esas dos transacciones, lo que descubro es que en realidad solamente se cobraron intereses por 1.000 colones. ¿Verdad? El cobro de intereses real fue solamente de 1.000 colones. ¿Qué es lo que va a ir realmente aquí al flujo de operaciones? Los 1.000 colones cobrados por los intereses. Esto que fue lo que se cobró en efectivo por los intereses, como son intereses cobrados, tienen dos formas de colocarse, ¿verdad? Dos opciones según la norma. Lo puedo poner en operación o lo puedo poner en inversión. En este caso, en el ejercicio, en la página 221 nos dice, para efectos del flujo de efectivo, considere los ingresos por dividendos ganados y por intereses ganados como partidas de inversión y los gastos de intereses como partidas de operación. Así que vamos a colocar ese cambio de 1.000 en inversión. De la misma forma que agrupamos interés por cobrar con el interés ganado, vamos a agrupar el interés por pagar con el gasto por interés para determinar el efectivo consumido en el pago de intereses. En el gasto de intereses que está colocado en el estado de consolidado, para nuestro año de análisis son 10.343, esos están al debe. Los voy a cerrar, ya voy a decir aquí, bueno, voy a quitarlos de aquí porque no me interesa exactamente ese gasto. Lo que me interesa es cuánto de ese gasto se pagó en efectivo. Entonces voy a quitar ese gasto, pero lo voy a cambiar o lo voy a combinar con la prima en bonos también, que me afectó lo pagado. Vean que aquí el gasto no sufrió ningún efecto, ¿verdad? No hay cambios. Entonces, si tuviera algún cambio, también lo sumaría o lo restaría, dependiendo del cambio. ¿Verdad? Aquí no hay cambio, pero aquí sí. ¿Verdad? Entonces, también voy a unir la prima en bonos por pagar, porque eso me afectó el interés. El interés lo necesito el pagado, que generalmente está, bueno, siempre está a valor nominal. Y esta prima en bonos disminuye o aumenta, la prima del descuento disminuye o aumenta el interés que se pagó. Entonces vamos a cerrar también esta diferencia en la prima o en el descuento de los bonos. Está el debe, entonces aquí en el asiento C la vamos a cerrar. Y la unión de esos dos, vean que me quedaron del mismo lado, ¿verdad? Entonces la unión de esos dos va a ser el pago. Voy a decir, voy a cambiar esos dos por el pago de intereses en efectivo, que a valor nominal sería de 12.000 colones.
No hay en las indicaciones ninguna otra transacción en la que debamos de hacer algún ajuste. Por ejemplo, no sabemos de ventas de activos, entonces suponemos que cualquier cambio que hubo aquí en otros activos fueron compras totales, ¿verdad? Porque si no, habría que ver cuánto se vendió, cuánto se compró y este sería el cambio neto. Tampoco tenemos algunas otras cuentas que combinar, por ejemplo, dividendos ganados, dividendos por cobrar, y, ¿verdad? O gasto de salarios contra salarios por pagar, etcétera. No hay otra combinación porque son pocas cuentas. Lo que nos queda es ir asignando cada uno de estos cambios al flujo que le corresponde. Estos 4.257 tiene que ser el resultado que me dé el flujo aquí, ¿verdad? Lo que yo tengo que decir aquí es que cuando haga todo el flujo, mi cambio tiene que ser de 4.257. Un aumento en el efectivo. Aquí lo tenemos, un aumento en el efectivo de 4.257. Y vamos analizando cada una. Todos los que son pasivos y activos de corto plazo van en operación. Entonces aquí tendríamos que aumenta el efectivo por los 23.600. Y en cuanto a los intereses por cobrar, ya los ajustamos afuera, abajo. Vean que aquí este quedó cerrado. Esa diferencia tenía el debe, ese movimiento, este al haber quedó cerrado. Me quedan los 6.000 de documentos por cobrar que disminuyeron, ¿verdad? Quiere decir que se cobraron. En todo caso, todos los movimientos al haber aumentan el efectivo y todos los movimientos al debe lo disminuyen. Igual aquí, ¿verdad? Dentro del costo de ventas están esos 9.100, pero en realidad no se tuvieron que comprar en efectivo, sino que salieron de los inventarios del año pasado. Y aquí, como no nos están diciendo de ventas, de los otros activos, asumiríamos que todas son compras, ¿verdad? Que esto es total de compras. Y como es un activo de largo plazo, lo ponemos en inversión. Y como vemos que está el debe, entonces disminuye el flujo de efectivo. Y así con cada una de las diferencias vamos a ir colocándolas en el flujo que le corresponde. Aquí tenemos un cambio de 37.060 en las cuentas por pagar, ¿verdad? Vean que aquí fue un pago de cuentas por pagar, es un pasivo de corto plazo, va en operaciones y es una disminución del flujo. No hubo cambios ni en los intereses ni en los bonos, este quedó cerrado, aquí había un cambio al debe, aquí ya lo pusimos al haber, este había un cambio al haber, lo pusimos al debe, quedó en cero. Aquí no hay cambio y sigue el de las utilidades, pero el de las utilidades lo tenemos explicado más abajo. Aquí dijimos, estos 92.688 en realidad hay que cambiarlos por 122.000, que son las utilidades con que va a empezar operaciones, y por un financiamiento de los dividendos pagados en efectivo, ¿verdad? Los 30.000 es un flujo de financiamiento negativo porque es una salida de efectivo. Entonces vean que cambiamos estos 92 por estos, quedaron en cero y solo usamos las utilidades y el dividendo. Lo que nos queda es incorporar estas transacciones que agregamos aquí, ¿verdad? Este era el dividendo de minoritario que lo juntamos con el de arriba para crear este, ¿verdad? Para crear estos 7.000, esos 7.000 que están ahí los vamos a colocar como parte de las utilidades que separamos para inversionistas minoritarios. Los intereses ganados, nosotros los colocamos aquí, ¿verdad? El interés ganado. Teníamos 1.000 de intereses, cobro de intereses y 2.000 de intereses ganados. Con los intereses ganados hay que considerar que dentro de esta utilidad están esos intereses ganados. Entonces tengo que quitarlos de ahí, ¿verdad? Tengo que quitarlos de esta utilidad porque no pertenecen a ese flujo y pasarlos a el flujo de inversión. Con los intereses pagados, lo mismo. Tengo que considerar que dentro de esta utilidad están estos intereses de gasto, ¿verdad? Y entonces tengo que contrarrestarlo, ¿verdad? Como fue una disminución, pues los vuelvo a aumentar para que el efecto sea cero, porque los voy a colocar en inversión.
perdón, los intereses pagados los voy a colocar en operación, ¿verdad? Los voy a colocar en operación. Vuelvo a sumar todos los movimientos que tengo en operación, todos los movimientos que tengo en financiamiento y todos los que tengo en inversión. Ah, bueno, aquí los 1500 también los tengo dentro de la parte, los quité de las utilidades, ¿verdad? Aquí los estoy volviendo a agregar, pero los voy a poner en financiamiento para que el dividendo quede completo, tanto el que pagó la matriz como la parte de la participación no controladora que no se eliminó de los dividendos de la subsidiaria. Con eso ya obtendría el monto, ¿verdad? Estos 128.057 es el aumento del flujo efectivo por actividad de operación. Estos 3.500 es una disminución del flujo efectivo por actividades de financiamiento. Y este es de las, bueno, aquí los tengo al revés, ¿verdad? Este es de financiamiento, de inversión y este de financiamiento. Pero eso es un borrador. En realidad lo que interesa es cómo los van a colocar en el estado de flujos de efectivo. Colocamos en orden primero todos los asientos que se refieren a las actividades de operación, todos los movimientos, luego todas a las actividades de inversión y finalmente las de financiamiento. Entonces colocaríamos la utilidad antes de impuesto, bueno, aquí no habían impuestos, entonces tomamos la utilidad. Tenemos un ajuste por depreciación, la depreciación no salió en efectivo, entonces hay que agregársela de nuevo a las cuentas, ¿verdad? Igual con algunas otras partidas que están rebajadas de la utilidad, pero que no significaron salida de efectivo. Bueno, me devuelvo un poco. Primero vamos a ajustar estas utilidades por partidas que voy a pasar a otro flujo, ¿verdad? ¿Cuáles partidas voy a pasar a otro flujo? Bueno, le voy a quitar los 2000, de estos 2000 se los voy a quitar porque los voy a pasar al flujo de inversión. Y en el gasto voy a quitar, ¿verdad? Quitar en un gasto de la utilidad es agregarle a la utilidad esos 10.343 porque eso lo voy a poner como gasto, pago de intereses, ¿verdad? No el gasto de intereses. Y además la participación no controladora que se disminuyó de la utilidad, pero que en realidad no salió como un gasto, ¿verdad? No salió como un gasto pagado en efectivo, porque eso simplemente es un cálculo de lo que le corresponde de toda la utilidad de la subsidiaria a la participación que no está bajo el control de la matriz. Sumando esos cambios, obtenemos una utilidad que ya está lista para afrontar los cambios que hubo en las cuentas de pasivo y de activo circulante, ¿verdad? Lo que es no corriente. Entonces, vamos a ir agregando cada uno de los cambios que pusimos en las actividades de operación, ¿verdad? En cuentas por cobrar, en inventarios, la disminución en cuentas por pagar, ¿verdad? Y eso sería el efectivo generado por las operaciones. Ahí agregamos ya el interés pagado ajustado según la prima, ¿verdad? Y eso sí, ya tendríamos entonces el flujo de las operaciones de las actividades. Bueno, este flujo debería de coincidir con el que tenemos aquí de actividades de operación, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver qué fue lo que no tomamos en cuenta. Me falta, son 9100 de inventarios. Inventarios son 9100. Y los documentos por cobrar
están mal colocados ahí, ¿verdad? Porque los documentos por cobrar, si son de largo plazo, serían de inversión. Bueno, entonces el flujo que nos da aquí es el mismo flujo que deberíamos de tener aquí, ¿verdad? De actividad de operación. Ese flujo lo vamos a combinar con lo que tengamos en inversión. Tenemos intereses ganados de 1000, ¿verdad? En efectivo. Tenemos la compra de los activos que me disminuyó el efectivo. Y el documento por cobrar que estamos asumiendo aquí que es de largo plazo, ¿verdad? No es de operaciones corrientes. De la misma manera, aquí sumamos el flujo de efectivo que tiene que coincidir con el que tenemos en el borrador. 86.300, 86.300. En las actividades de financiamiento tenemos el dividendo que fue pagado por la matriz, el dividendo que fue pagado por la subsidiaria a sus inversionistas minoritarios, y esas son las dos transacciones que tenemos para el flujo de financiamiento, ¿verdad? No hubo cambio en el patrimonio ni en los pasivos de largo plazo, entonces tenemos ese flujo que tiene que coincidir también con el que calculamos aquí. Y sumados los tres flujos, el de financiamiento, el de operaciones y el de inversión, nos da el cambio que ocurrió en el efectivo. Ese efectivo sumado con el saldo que había al principio de 89 nos da el saldo que había al final de 94. Ese tiene que coincidir con el saldo que tenemos en el último estado consolidado. Ese saldo de efectivo son estos 94,248, ¿verdad? El último estado consolidado para el cual estamos preparando el flujo de efectivo.